El capítulo anterior había terminado envuelto en un torbellino de culpa y recriminaciones. Tras el desmayo de Adriana en pleno embarazo, la casa grande quedó paralizada por el miedo. José Luis, con el rostro endurecido, señaló a Victoria como la única responsable del posible desastre. Sus palabras, duras como el acero, dejaron a la duquesa sin defensa. Por primera vez, la mujer que siempre había manejado los hilos de todo se encontró sola, sin aliados, sin voz, con el peso del rechazo cayendo sobre sus hombros como una condena. Mientras tanto, Alejo se debatía entre la lealtad y la rabia. Había visto en su tía Mercedes un remanso de sensatez, la única capaz de poner freno a tanto orgullo. Pero ni siquiera ella logró detener la tormenta. El nombre de Bernardo, el desaparecido esposo de la duquesa de Miramar, volvió a resonar como un fantasma que muchos preferirían no despertar. Y en medio de ese caos, la situación de los criados se volvió insoportable. Martín, agotado y humillado, aceptó que la única salida era huir. Luisa, la cocinera, y Pepa intentaron ayudarlo, mientras Francisco, Amadeo y Eva se preparaban para seguirle los pasos si la duquesa cumplía su amenaza de expulsarlos. Esa misma noche, en los salones de la casa grande, las tensiones se multiplicaron. Don Hernando reunió a Mercedes y a Victoria, intentando firmar una paz que no existía. Al tiempo, Bárbara, destrozada, anunció su rendición. No quería volver a ver a ningún de Guzmán. Pero Leonardo, incapaz de resignarse, le propuso escapar juntos. Aquella proposición quedó suspendida en el aire, entre el miedo y el deseo. Y mientras tanto, Alejo sorprendió a Luisa y Tomás discutiendo en secreto, sin saber que esa pelea era el preludio de un crimen aún mayor. El amanecer del lunes 20 de octubre no trajo sosiego alguno a Valle Salvaje. El aire parecía más denso, cargado de un silencio que pesaba sobre los techos de las dos casas, la grande y la pequeña. En la habitación de Irene Gálvez de Aguirre, la luz se filtraba a través de las cortinas como una bendición irónica. Ella había pasado la noche en vela, con los ojos fijos en el retrato de su madre. En su cabeza resonaban las palabras de su padre, de don Leopoldo, insistiendo en que debía aceptar su destino, que su negativa al matrimonio con Leonardo pondría en riesgo el prestigio de la familia y su entrada definitiva en la corte de Carlos III. Irene, que siempre había obedecido, que había crecido bajo la sombra del deber y no del deseo, sintió que algo se quebraba dentro de ella. Aún llevaba en el pecho la voz de Samuel, aquel amor prohibido que la había marcado para siempre, recordándole que la libertad no se pide, se toma. Pero ahora el miedo se mezclaba con la culpa. Sabía que si se rebelaba, su padre no lo soportaría, y don Hernando, orgulloso y cruel, convertiría esa desobediencia en un arma. La mañana se presentaba fría cuando don Hernando llegó a la finca. Su presencia siempre alteraba el pulso de todos. Era un hombre que no hablaba, dictaba, que no pedía, ordenaba. Entró en el despacho sin anunciarse, como si el mundo entero le perteneciera. Señorita Irene, dijo con voz suave, tan falsa que helaba la sangre, ha llegado el momento de ser razonable. La muchacha lo miró sin pestañear. Cada palabra que él pronunciaba era una cadena más. Don Hernando le recordó lo mucho que los Ábalos habían hecho por los Gálvez de Aguirre, lo conveniente de la unión con su hijo, lo imprescindible de mantener la paz entre familias poderosas. Y luego, con una calma que solo los hombres acostumbrados a la amenaza saben dominar, añadió: si este compromiso no se concreta, no habrá perdón, ni para usted, ni para los suyos. El corazón de Irene se encogió. Entendía que no se trataba solo de ella, sino de todos los que amaba. En silencio, apretó las manos hasta clavarse las uñas en la piel. Aquella mañana comprendió que debía negociar, pero no rendirse. Por eso, cuando más tarde visitó a Bárbara en la casa pequeña, la encontró en el patio, mirando el horizonte con los ojos húmedos. Bárbara también se debatía entre el amor y el deber. Irene se acercó con paso firme, aunque por dentro temblaba. «Dices que huirás», le dijo con voz baja. «¿Crees que existe un lugar donde uno pueda escapar de su propio apellido?» Bárbara la miró, y en su rostro se mezclaban ternura y compasión. Sabía lo que era vivir prisionera de un linaje. Entonces Irene soltó, casi sin pensarlo: «Le diré a mi padre que aceptaré casarme con Leonardo, pero solo con una condición». «¿Cuál?», preguntó Bárbara, conteniendo el aliento. «Que respete mi libertad, al menos en espíritu, que me permita seguir estudiando, viajando, eligiendo con quién hablar, con quién no. Si no lo acepta, no habrá boda».
Bárbara asintió con una sonrisa triste. Sabía que aquello era una ilusión, pero también un acto de valentía. Era la primera vez que Irene imponía una condición, aunque mínima, en un mundo donde las mujeres solían ser moneda de cambio. Mientras tanto, Leonardo preparaba en secreto su huida. En los establos, entre el olor a heno y a piel de caballo, revisaba las monturas y el contenido de las alforjas. Había escrito una nota para su madre, explicando que su destino no podía decidirse entre pergaminos y sellos. «Me voy con Bárbara», decía la carta, «no por rebeldía, sino por amor. Si el amor es pecado, que Dios me condene». Las manos le temblaban al escribir. Cada palabra era una despedida. Afuera, el viento se levantaba, como si la tierra misma supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Bárbara, en su habitación, doblaba cuidadosamente un pañuelo de encaje, regalo de su difunta madre. No tenía más que eso y una muda de ropa. El resto lo dejaba atrás. Su orgullo, su miedo, su vida anterior. Pero cuando escuchó los cascos de un caballo en el patio, algo dentro de ella titubeó. Leonardo la esperaba, con el rostro encendido por la esperanza. Ella bajó lentamente las escaleras, cada peldaño un recordatorio del peso que dejaba. Cuando por fin se encontraron frente a frente, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Estás lista?», preguntó él. «No lo sé», susurró, «pero si no nos vamos ahora, nunca podremos hacerlo». Sin embargo, el destino, cruel y paciente, se divertía en otro rincón de la casa grande. Alejo, inquieto desde que sorprendió a Luisa y Tomás discutiendo la noche anterior, había decidido vigilarlos. Sabía que algo se tramaba. No entendía aún qué, pero su instinto no fallaba. Aquella tarde, mientras los señores se preparaban para la cena, lo vio, Tomás hablando con Luisa en el corredor trasero, dándole una pequeña llave envuelta en un pañuelo. Las manos de ella temblaban, y los ojos de él brillaban con codicia. «Esta noche», le dijo Tomás, «cuando todos estén distraídos, sube por la escalera del servicio. Yo me encargaré de mantener a Atanasio lejos. Recuerda, la talla está en la habitación de la duquesa, en el arcón junto al espejo». Luisa asintió sin responder. No lo hacía por dinero, lo hacía por miedo. Tomás la tenía atrapada. Sabía cosas de su pasado, secretos que podrían destruirla. Aquella noche, el palacio rebosaba de música y risas fingidas. Las copas chocaban, los criados iban y venían con bandejas de plata, y nadie sospechaba que, entre los muros, una sombra se deslizaba en silencio. Luisa avanzó con el corazón latiéndole en los oídos. La escalera crujía bajo sus pies. En su mente, la voz de Tomás repetía las instrucciones una y otra vez. Al llegar al pasillo de las habitaciones nobles, la casa parecía dormir. Abrió la puerta sin hacer ruido. El aire olía a perfume y a miedo. La luna, filtrándose por la ventana, iluminó el arcón. Se agachó, introdujo la llave, giró, y en ese instante escuchó un ruido a sus espaldas. «¿Qué haces aquí?». La voz era inconfundible, fría, cortante. «Victoria». Luisa se volvió lentamente, con el rostro blanco como la cera. La duquesa estaba allí, envuelta en su bata de seda, sosteniendo un candelabro que proyectaba sombras largas en las paredes. Los ojos de Victoria, encendidos por la ira, la atravesaron como cuchillos. En un segundo, la farsa se desmoronó. El miedo paralizó a Luisa. El candelabro tembló en las manos de la duquesa. Y en esa tensión suspendida, el eco de la caída de una llave resonó como una sentencia. Mientras tanto, en los establos, Leonardo aguardaba en vano. Bárbara no llegaba. El caballo resoplaba, impaciente, y el viento traía desde la casa grande un murmullo inquietante. No lo sabía, pero esa noche, todos los caminos de Valle Salvaje se cruzarían en un punto sin retorno. La escena entre Victoria y Luisa se congeló en el aire, como si el tiempo se hubiese detenido a propósito para presenciar la humillación. Durante unos segundos, ninguna de las dos habló. Solo el crujido del fuego en la chimenea y el goteo de la cera sobre el suelo parecían marcar el paso de los segundos. Victoria dio un paso adelante, la mirada fija en la joven cocinera, que seguía agachada junto al arcón abierto. «Así que eras tú», susurró con una calma helada. «¿Cuánto tiempo llevas robando bajo mi techo?». Luisa intentó responder, pero las palabras no salieron. Era como si el miedo le hubiese cerrado la garganta. No podía negar lo evidente. La llave caída, el cofre abierto, la postura de su cuerpo traicionándola. Quiso hablar, decir que no lo hacía por codicia, sino porque Tomás la había obligado. Pero la imagen del desollinador se le apareció en la mente, amenazante,
recordándole lo que perdería si hablaba. Victoria, sin apartar la vista, cerró el arcón de un golpe seco. El sonido resonó por todo el pasillo. «Llama a José Luis», ordenó. «Quiero que todo el servicio sepa quién es la serpiente entre nosotros». Luisa dio un paso atrás. En sus ojos se mezclaban el terror y la vergüenza. En ese instante, comprendió que ya no había escapatoria. Su silencio la condenaba tanto como su culpa. Pero justo cuando la duquesa iba a alzar la voz de nuevo, se escuchó un ruido en el corredor. Era Alejo. «Tía Victoria, ¿qué ocurre?», preguntó, sosteniendo una vela. Victoria se giró lentamente. En su rostro había una furia contenida que amenazaba con estallar. «Lo que ocurre, Alejo, es que acabo de atrapar a una ladrona». El joven miró a Luisa, desconcertado. Había sospechado de ella, sí, pero verla acorralada así le provocó algo que no esperaba: compasión. Recordó todas las veces que la cocinera había preparado la cena para los trabajadores agotados, cómo había cuidado a los niños de la finca cuando nadie más lo hacía. Esa mujer no encajaba con la imagen de una ladrona. Y, sin embargo, allí estaba, con las manos temblorosas, bajo la luz cruel de las velas. «Déjeme hablar con ella», pidió Alejo con calma. «Tal vez haya una explicación». Victoria soltó una carcajada amarga. «¿Explicación? En esta casa no hay espacio para los débiles, y menos para los traidores». Alejo quiso replicar, pero se contuvo. Sabía que cada palabra podía empeorar las cosas. Se limitó a inclinarse hacia Luisa y, en voz baja, le dijo: «No digas nada ahora». Victoria, percibiendo el gesto, se tensó aún más. «¿La defiendes?», preguntó con una mezcla de sorpresa y desprecio. «No, tía, solo intento evitar otro escándalo». La duquesa cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su decisión ya estaba tomada. «Que José Luis la lleve al sótano. Mañana decidiré qué hacer con ella». Esa frase, tan fría, fue una sentencia. Luisa bajó la cabeza y obedeció. Alejo la siguió con la mirada hasta que desapareció en la oscuridad del pasillo. Algo dentro de él le decía que aquella noche no acabaría bien para nadie. Mientras tanto, en otra parte del valle, Leonardo aguardaba en los establos, con la respiración acelerada. Había pasado más de una hora desde el momento acordado. Cada sonido del bosque le hacía girar la cabeza, cada sombra le parecía el movimiento de Bárbara. Pero ella no llegaba. Cuando por fin decidió entrar en la casa pequeña, la encontró vacía. El fuego de la chimenea se había apagado y el silencio era tan espeso que dolía. Sobre la mesa, un pañuelo de encaje, el mismo que ella había doblado horas antes. Lo tomó con manos temblorosas. Había una nota dentro, escrita con tinta apresurada: «No puedo. No esta noche. Si te amo, debo quedarme. Perdóname». Leonardo apretó el papel contra el pecho. Durante un momento, sintió que el mundo se desmoronaba. Había soñado con un amor que desafiara las normas, con una huida que los liberara de la hipocresía. Pero al final, la realidad lo había alcanzado. Sabía que no podía volver a casa sin enfrentar la furia de su padre. Pero tampoco podía quedarse. Decidió entonces cabalgar hasta el viejo molino, el único lugar donde aún podía pensar sin ser observado. El viento golpeaba las ventanas del molino con violencia. Leonardo, solo, se sentó en el suelo de piedra y miró las estrellas. Recordó a Bárbara riendo, con las manos manchadas de harina. Recordó la primera vez que le dijo que lo amaba, sin pronunciar la palabra. La amaba, lo sabía, pero también comprendía que el amor, cuando nace bajo el peso de los nombres y los títulos, siempre lleva consigo la semilla del sacrificio. En la casa grande, la noticia del intento de robo se extendió como pólvora. José Luis, fiel y meticuloso, interrogó a Luisa hasta el amanecer. La mujer, exhausta, apenas podía sostener la mirada. No confesó, pero tampoco se defendió. Cuando Alejo la visitó en el sótano, la encontró acurrucada, con la ropa sucia y los ojos rojos. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó con voz temblorosa. Ella levantó la cabeza lentamente. «Porque tenía miedo». Esa respuesta lo dejó sin aliento. No era el miedo de una ladrona, sino el de alguien atrapado en una red que no tejió. Alejo comprendió que había algo más detrás, alguien moviendo los hilos. Prometió ayudarla, aunque no sabía cómo. Mientras tanto, en la casa de los Ábalos, don Hernando recibía la visita de Irene. La joven había ido con la determinación de presentar su condición, aquella única exigencia que le daría un mínimo control sobre su destino. Pero el marqués no era hombre de negociar.
Libertad, repitió con una sonrisa sardónica. Las mujeres de su rango no necesitan libertad, necesitan obediencia. Irene sintió que la sangre le subía a la cabeza. Entonces no habrá boda, dijo con voz firme. Don Hernando la observó como quien evalúa un objeto defectuoso. No le aconsejo jugar con mi paciencia, señorita. Si no acepta el compromiso, su familia perderá el favor de la corte. Y su hermano, Rafael, lo perderá todo. Esa frase fue como un golpe. Rafael, siempre el precio de su felicidad pagado con el sacrificio de su hermano. Irene apretó los puños y, sin decir más, abandonó la casa. Afuera, el cielo empezaba a cubrirse de nubes negras. Una tormenta se aproximaba, literal y simbólica. En el camino de regreso, Irene se cruzó con Bárbara, que caminaba bajo la lluvia, descalza, sin rumbo. Al verla, detuvo el carruaje. «¿Qué haces aquí, sola?», le preguntó, alarmada. Bárbara la miró con los ojos hinchados de tanto llorar. «He perdido algo más que el amor. He perdido el valor». Irene descendió y la abrazó sin decir palabra. En ese gesto, ambas comprendieron que compartían la misma cárcel. Distintas cadenas, el mismo encierro. Cuando la noche volvió a caer sobre Valle Salvaje, Victoria no podía dormir. La imagen de Luisa, temblando frente a ella, la perseguía como un eco molesto. No por culpa, sino por rabia. Otra más que me traiciona, pensó, sin darse cuenta de que su propia obsesión por el control era lo que empujaba a todos a mentirle. En el escritorio, tenía sobre la mesa la vieja figura de madera. El símbolo de su linaje, el ídolo sagrado de los de la cruz. La miró largo rato, acariciando con los dedos el borde tallado. «Ni los santos me son leales», murmuró con ironía amarga. En ese mismo instante, José Luis entró sin llamar. «Disculpe, señora, pero hay algo que debería saber», dijo con voz grave. «Tomás ha desaparecido». Victoria levantó la vista lentamente. «¿Cómo que ha desaparecido?» «Se fue antes del amanecer. Nadie lo vio salir». Un silencio helado llenó la estancia. La duquesa comprendió de inmediato lo que eso significaba. Tomás había sido el cerebro. Luisa era solo la marioneta. «Encuéntrelo», ordenó, «y si no vuelve, asegúrese de que no vuelva jamás». José Luis asintió con una expresión que mezclaba cansancio y obediencia. Había servido demasiado tiempo bajo ese techo para no entender el significado oculto de las órdenes de su señora. Fuera, la lluvia caía con fuerza sobre el valle. En el molino, Leonardo seguía despierto, empapado, mirando hacia la oscuridad. Creyó escuchar un caballo acercarse. Se levantó, tomó la linterna y salió. En la distancia, una figura femenina se recortaba contra el relámpago. Era Bárbara. «No pude hacerlo», gritó entre el viento. «No pude dejar atrás lo que soy». Leonardo corrió hacia ella, la tomó por los hombros y la miró con desesperación. «Entonces dime que no me amas». «No puedo», respondió ella, llorando. «Pero el amor no basta». Él quiso besarla, pero ella dio un paso atrás. La tormenta los envolvió. En ese instante, un trueno resonó, y un caballo sin jinete pasó galopando junto a ellos. Ambos lo reconocieron. Era el caballo de Tomás. El corazón de Leonardo se aceleró. Si Tomás huía, significaba que algo terrible había ocurrido. Miró a Bárbara y le dijo: «Debo volver». Ella asintió. «Ve, pero cuando todo esto acabe, no regreses por mí». Leonardo montó y cabalgó hacia la casa grande, con la lluvia golpeándole el rostro. Sabía que la noche aún guardaba un último desastre. Y tenía razón, porque mientras el joven se acercaba, Victoria, en el interior de su despacho, encendía una nueva vela sobre la figura tallada y murmuraba una plegaria que no era una oración, sino una maldición. Que cada traidor pague su deuda, que el valle se purifique con su sangre. El fuego de la vela titiló, y fuera, el trueno rugió como respuesta. La tormenta rugía con furia sobre Valle Salvaje cuando Leonardo atravesó los campos inundados. El viento le golpeaba el rostro como si la naturaleza quisiera impedirle regresar a aquel infierno de secretos y mentiras. Cada relámpago iluminaba por un segundo la silueta de la casa grande, majestuosa y aterradora, como una fortaleza que respiraba odio. Cuando llegó, los portones estaban cerrados, pero el ruido de los cascos despertó a los mozos de cuadra. Entró sin esperar permiso. José Luis, empapado, lo recibió en el zaguán. «¿Dónde está mi padre?», preguntó Leonardo con voz ahogada.
En el despacho de la duquesa. Las cosas se han complicado. El joven subió las escaleras de dos en dos, dejando un rastro de agua tras de sí. En la puerta, escuchó las voces de Victoria y don Hernando discutiendo. No era la primera vez, pero aquella vez había algo distinto, un filo nuevo, un odio contenido que traspasaba las palabras. ¿Pretende usted culparme de la desaparición de un sirviente?, decía don Hernando con tono indignado. Pretendo que asuma su responsabilidad, replicó Victoria, fría como una daga. Ese ladrón trabajaba bajo su protección. Leonardo empujó la puerta. Basta. Ambos se giraron. Por un instante, el estruendo de la lluvia se coló entre ellos como un testigo incómodo. Leonardo avanzó hasta el centro del salón. Tomás ha huido. Lo vi en el camino. Su caballo vagaba sin jinete. Don Hernando frunció el ceño. Entonces ya sabe lo que debe hacer, José Luis. Mande hombres al bosque. Si lo encuentran, tráiganlo. Vivo o muerto. Victoria lo miró con un destello de satisfacción cruel. Era la primera vez que el marqués obedecía una orden suya sin discutir. Pero Leonardo no compartía esa satisfacción. ¿Muerto?, repitió. ¿Acaso la vida de un hombre vale menos que una figura de madera? La duquesa giró hacia él, ofendida. Esa figura es el símbolo de mi familia. Y ese hombre, replicó él, por vil que fuera, también era hijo de alguien. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Don Hernando golpeó la mesa con el bastón. Silencio, no discutiré sobre moral con un joven que huye con criadas y desobedece a su padre. Leonardo lo miró con los ojos llenos de fuego. Entonces castígueme a mí, no a los demás. La duquesa se acercó lentamente, tan cerca que él pudo sentir el perfume a incienso de su bata. No te atrevas a desafiarme bajo mi techo, Leonardo Ábalos. Ni tú ni tu padre sois nadie aquí. Leonardo dio un paso atrás. Quizá tenga razón, pero al menos yo aún sé lo que es la compasión. Salió del despacho sin esperar respuesta. Victoria lo siguió con la mirada, pero no dijo nada. José Luis cerró la puerta con cautela, consciente de que algo profundo se había fracturado esa noche en la casa grande. Mientras tanto, en el sótano, Luisa se encogía sobre el suelo húmedo. Había pasado horas escuchando el repiqueteo de la lluvia sobre las piedras, cada gota sonando como un golpe. Cuando la puerta se abrió, creyó por un instante que era José Luis trayéndole comida. Pero no, era Victoria. La duquesa bajó los escalones lentamente, sosteniendo una lámpara que proyectaba su sombra sobre la pared como una figura de otro mundo. Levántate, ordenó. Luisa obedeció, temblando. Mañana, todo el servicio sabrá quién eres. Les mostraré lo que ocurre cuando alguien se atreve a morder la mano que le da de comer. La cocinera cerró los ojos. Por favor, señora, yo no. Silencio, cortó Victoria, no quiero tus mentiras. Se acercó más y, en un gesto inesperado, le levantó el mentón con dos dedos. ¿Sabes por qué me traicionan todos, Luisa?, susurró, porque confunden mi generosidad con debilidad. Pero no más. La soltó con violencia. Mañana, ante todos, limpiarás los suelos del comedor. Y cuando termines, te irás de esta casa para siempre. Subió las escaleras sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco. Luisa se dejó caer de rodillas y, por primera vez en años, lloró en silencio. No por miedo, sino por vergüenza. A la mañana siguiente, el sol salió tímido entre nubes oscuras. Los caminos del valle estaban cubiertos de barro y ramas arrastradas por la tormenta. Los criados se reunieron en el comedor, curiosos por el rumor que corría desde el amanecer. Victoria entró, impecable, como si la noche anterior no hubiese existido. José Luis iba detrás, con semblante grave. Luisa, dijo la duquesa, ven aquí. La mujer avanzó con pasos inseguros. Los demás se miraban entre sí, nerviosos. Nadie osaba hablar. Esta mujer, continuó Victoria, ha intentado robar un objeto sagrado de esta casa. Un símbolo de mi familia. A partir de hoy, su nombre quedará manchado para siempre. Luisa levantó la cabeza. En sus ojos no había rabia, sino resignación. No lo hice sola, dijo de pronto. El murmullo fue inmediato. Victoria palideció. ¿Qué has dicho? No lo hice sola, repitió, más fuerte. Y usted lo sabe. El silencio que siguió fue insoportable.
José Luis tragó saliva. Alejo, en un rincón, la miró con una mezcla de admiración y miedo. Victoria se acercó, fingiendo calma. ¿Insinúas que te obligaron? Luisa bajó la mirada. No insinúo nada, solo digo la verdad. La duquesa sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Entonces esa verdad te acompañará donde vayas, porque después de hoy, no volverás a trabajar en ningún lugar de este valle. Ordenó que la echaran inmediatamente. Alejo quiso intervenir, pero José Luis le hizo un gesto sutil para detenerlo. Había aprendido que enfrentarse a Victoria en público era inútil. Las batallas reales se ganaban en la sombra. Luisa fue escoltada hasta la puerta principal bajo la mirada de todos. Afuera, el barro le salpicó los zapatos. Se detuvo un instante, miró hacia la fachada de piedra y murmuró: «Que Dios la perdone, señora». Y se marchó sin volver la vista. Mientras tanto, en la residencia Gálvez, Irene había pasado la noche en vela. La conversación con don Hernando la había dejado con una sensación amarga, una mezcla de impotencia y furia. A media mañana, decidió enfrentar a su padre. Don Leopoldo estaba en su despacho, revisando documentos. No levantó la vista cuando ella entró. ¿Ya le has dado una respuesta al marqués?, preguntó sin mirarla. Sí, le dije que no me casaré bajo sus condiciones. El viejo levantó la cabeza lentamente. ¿Qué condiciones? Irem de Valle Salvaje si es necesario, pero no seré moneda de cambio entre familias. Don Leopoldo se incorporó de golpe, golpeando la mesa con el bastón. Basta, Irene, ¿sabes lo que está en juego? Sí, padre, el honor, el dinero, la posición, todo lo que usted ama más que a su propia hija. La frase cayó como un golpe. El anciano la miró, sorprendido. Por un momento, pareció querer responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Irene respiró hondo, con los ojos brillantes. No necesito su bendición, dijo, solo su silencio. Y se marchó, dejando tras de sí un eco que tardó en disiparse. Aquella tarde, mientras el cielo volvía a nublarse, Victoria comenzó a sentirse extraña. Había pasado el día dando órdenes, revisando inventarios, castigando sin motivo. Pero su mente no estaba en paz. Cada rincón de la casa le parecía distinto. Las sombras se alargaban, los pasillos parecían murmurar. En el espejo del salón, creyó ver una figura fugaz. Una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo. La reconoció al instante. Inés, su hermana. El corazón le dio un vuelco. Se acercó lentamente, pero la imagen desapareció. Se miró a sí misma en el reflejo, buscando una explicación racional, pero no la encontró. En su cabeza resonó una voz, suave, casi un suspiro. Ya basta, Victoria. Giró sobre sí misma, aterrada. Nadie, solo el viento colándose por las ventanas. No, susurró, apretándose el pecho. No puede ser. Pero el miedo ya había echado raíces. Esa noche, cuando se retiró a su habitación, dejó encendida la vela frente a la figura de madera. La observó largo rato, intentando calmarse. Sin embargo, el cansancio la venció. Cayó dormida en el sillón, y en sueños volvió a ver el rostro de Inés, pero esta vez su expresión no era de reproche, sino de tristeza. Has convertido el amor en castigo, hermana, le dijo la aparición. Y el castigo en fe. Victoria despertó sobresaltada, con el corazón latiendo a mil. La vela se había consumido por completo, y la figura de madera estaba cubierta de cera derretida. En el silencio de la madrugada, juraría haber escuchado un crujido, como si el santo hubiese suspirado. En el patio, José Luis, que no podía dormir, levantó la vista hacia la ventana de la duquesa y pensó que nunca había visto una luz tan temblorosa allí arriba. No sabía que, dentro, el alma de Victoria empezaba a resquebrajarse, como las paredes del valle después de la tormenta. La noche no había terminado para el valle. Después de la tormenta, un silencio pesado cubría los campos, pero era un silencio tenso, lleno de presagios. Los perros ladraban a lo lejos, como si olieran el miedo antes de que éste tuviera forma. En el bosque, entre la niebla que aún reptaba por el suelo, dos hombres encontraron rastros recientes, huellas en el barro, ramas rotas, un trozo de tela enganchado en las zarzas. José Luis cabalgaba detrás de ellos, con el rostro endurecido. Sigue el rastro, ordenó, no debe estar lejos. El caballo de Tomás fue hallado junto a un arroyo, la silla vacía, las riendas enredadas entre las raíces.
Los hombres se miraron en silencio. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos lo pensaban. Aquel hombre no había ido muy lejos. Y efectivamente, unos metros más adelante, entre los matorrales, encontraron su cuerpo. Tomás yacía boca abajo, con el rostro cubierto de barro y una herida profunda en la cabeza. El golpe había sido certero. No parecía un accidente. José Luis desmontó, se arrodilló junto al cadáver y apartó las ramas. No había duda, alguien lo había hecho callar. Que lo lleven a la capilla, dijo en voz baja, y que nadie hable de esto hasta que yo lo ordene. Sabía que la duquesa no necesitaba más combustible para su paranoia. Al amanecer, la noticia corrió como un susurro entre los criados. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el ladrón había muerto. Luisa, desde el pequeño cuarto que había conseguido en el pueblo, sintió un escalofrío cuando oyó a las mujeres en el mercado hablar de un cuerpo hallado en el bosque. No necesitó más detalles, se tapó el rostro con las manos y lloró, no por Tomás, sino por la parte de sí misma que había dejado morir con él. En la casa grande, Victoria desayunaba en silencio. La taza de porcelana temblaba ligeramente entre sus dedos. No había dormido. José Luis entró, con paso lento, y dejó sobre la mesa un sobre cerrado. «Lo encontramos», dijo con voz grave. La duquesa levantó la vista. «¿Dónde?» «En el bosque. Está muerto». Victoria parpadeó, como si no comprendiera del todo. «¿Muerto?», repitió. «¿Y el objeto?» «Intacto, señora». Ella asintió lentamente, sin apartar la mirada del vacío. No dijo nada más, pero cuando José Luis salió, dejó caer la taza. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la estancia como un disparo. En sus ojos se dibujó una mezcla de alivio y horror. «Ya está hecho», murmuró para sí. «El valle se limpia». Pero algo dentro de ella se resquebrajaba. Lo sentía. Alejo entró poco después. Había pasado la noche pensando en todo. En Luisa, en el robo, en la injusticia de aquella casa donde cada error era castigado con crueldad. Ya no podía callar. «Tía», empezó, «necesito hablar con usted». Victoria lo miró con frialdad. «Si vienes a suplicarme por esa cocinera, te advierto que no tengo paciencia». «No se trata solo de ella», respondió él, conteniendo la rabia. «Se trata de todo, de cómo gobierna esta casa como si fuera un feudo, de cómo arrastra a todos al miedo». La duquesa frunció el ceño. «¿Miedo? Aquí solo temen los culpables». «Entonces todos lo somos», replicó Alejo, «porque nadie puede respirar sin temerle». Victoria se levantó bruscamente. «Cállate, no permitiré que me hables así». Alejo la miró, firme. «No me callaré más, usted se ha convertido en lo mismo que juró destruir, un tirano». La palabra la golpeó como un látigo. Por un instante, la duquesa no supo cómo reaccionar. Luego, con una sonrisa amarga, dijo: «¿Tirano? No, hijo, soy la única que mantiene este lugar en pie mientras todos los demás lo traicionan». Alejo negó con la cabeza. «No, tía, usted solo está destruyendo lo que ama». Salió sin esperar respuesta. Victoria se quedó sola, mirando la puerta cerrada. En su mente resonó otra vez aquella voz lejana, la de Inés, o quizá su propia conciencia. «Has confundido la lealtad con el miedo». Se llevó las manos a las sienes. «No, no quiero oírte». Pero la voz no se calló. Mientras tanto, Irene preparaba su equipaje. Había decidido irse de Valle Salvaje. No sabía a dónde, solo que necesitaba escapar. En el espejo, su reflejo parecía el de otra mujer. Más fuerte, más viva, aunque con el corazón desgarrado. Mercedes llegó sin anunciarse. «¿Te marchas sin despedirte?», preguntó con dulzura. Irene bajó la mirada. «No quiero causar más daño». Mercedes se acercó y la abrazó. «No huirás del dolor yendo lejos, pero quizás allí encuentres el silencio que aquí no te dan». «¿Y usted?», preguntó la joven. «Yo ya tengo mis silencios, pero tú aún puedes elegir los tuyos». Se separaron despacio. Mercedes la ayudó a cerrar el baúl y la acompañó hasta la puerta. El carruaje esperaba bajo la lluvia fina. Antes de subir, Irene miró una última vez hacia la casa grande. La vio imponente, oscura, como una prisión que se tragaba los sueños de todos. Y pensó en su madre, Isabel, en su hermano Rafael, en los nombres que la habían marcado desde que nació. «No soy solo un apellido», se dijo, «soy lo que decido ser». El carruaje se alejó lentamente, perdiéndose entre los olivos.
En el interior, Victoria caminaba de un lado a otro. No podía concentrarse. Los espejos parecían devolverle rostros que no eran el suyo. En cada reflejo, un gesto distinto. Uno de reproche, otro de burla, otro de compasión. Era como si su casa entera la mirara. En un momento de desesperación, tomó la figura de madera y la alzó. «Tú también me juzgas, ¿verdad?», le susurró. «Ni siquiera tú me perteneces ya». La apretó contra el pecho con tanta fuerza que sintió como el filo del tallado le cortaba la piel. Un hilo de sangre cayó sobre el rostro del santo. «Si es sacrificio lo que quieres, aquí lo tienes», dijo, temblando. José Luis entró de golpe. «Señora, ¿qué hace?». Ella giró, con los ojos desorbitados. «¿No lo ves? Inés está aquí. Ella no me deja en paz». El hombre la miró con preocupación. «No hay nadie, señora». «Sí que está», gritó. «Me mira desde los espejos, desde las paredes. Me acusa». José Luis se acercó lentamente. «Está cansada. Debería descansar». Victoria soltó la figura y se llevó las manos al rostro. «No puedo dormir. Si cierro los ojos, la oigo». El mayordomo se inclinó y recogió la talla. Estaba manchada de sangre. La envolvió en un paño sin decir palabra. Sabía que la duquesa se estaba desmoronando, pero no se atrevía a pedir ayuda. En Valle Salvaje, las caídas de los poderosos se escondían detrás de cortinas, igual que los secretos. Esa misma tarde, Leonardo encontró a Alejo en el establo. Ambos estaban agotados, pero sabían que no podían seguir callando. «La duquesa se está volviendo loca», dijo Leonardo sin rodeos. Alejo suspiró. «Loca no, solo vacía. Ha vivido tanto tiempo entre culpas que ya no distingue lo que es real. Entonces hay que detenerla». «¿Cómo? Nadie se atreverá. José Luis la protege, los demás la temen». Leonardo miró el horizonte. «Todo lo que toca se pudre». Esa frase quedó suspendida en el aire, tan cierta que dolía. En ese momento, un mensajero llegó con un sobre sellado. Venía de la corte. Alejo lo abrió. Era una carta dirigida a don Hernando, pero la noticia correría rápido. El rey había suspendido temporalmente los privilegios de las familias Ábalos y Gálvez de Aguirre hasta resolver ciertos asuntos de honor. Era el principio del fin. «Esto la destruirá», murmuró Alejo. «O la liberará», respondió Leonardo, con un tono que mezclaba compasión y temor. Cuando cayó la noche, Victoria permanecía sentada frente al espejo, inmóvil. A su alrededor, las velas se consumían lentamente. En el cristal, la figura de Inés volvió a aparecer, pero esta vez no la evitó. «¿Qué quieres de mí?», preguntó en un susurro. La imagen sonrió, triste. «Nada que no te hayas quitado tú sola». Victoria extendió la mano hacia el reflejo. Por un instante, creyó sentir el tacto frío de la piel de su hermana. «No me dejes», murmuró. «No puedo quedarme donde no hay perdón». El cristal se agrietó con un sonido seco. La duquesa dio un paso atrás. Las velas parpadearon, el aire se volvió pesado. Y por primera vez, Victoria sintió miedo de verdad. No de perder el control, sino de lo que quedaría de ella cuando el control desapareciera. Esa noche, en el pueblo, Luisa encendió una vela en la pequeña iglesia. Rezó por el alma de Tomás y por todos los que el valle había convertido en fantasmas. Afuera, el viento soplaba suave. Por primera vez, no sintió miedo. En el camino de regreso, vio pasar un carruaje. Dentro, creyó reconocer el perfil de Irene. La joven miraba hacia adelante, con los ojos llenos de lágrimas, pero en su rostro había determinación. Luisa la siguió con la mirada hasta que desapareció. «Que Dios te guíe, señorita», susurró. Mientras tanto, en la casa grande, José Luis subió a los aposentos de la duquesa para apagar las luces. Pero al llegar, la encontró dormida frente al espejo roto, con la figura de madera entre las manos. Por primera vez en años, su expresión era serena. Quizás el cansancio había vencido a la culpa, o quizás había encontrado algo parecido a la paz en su locura. José Luis apagó las velas y salió sin hacer ruido. Pero cuando cerró la puerta, escuchó un suspiro. Se detuvo, no venía de ella, venía del espejo. Se volvió, pero no vio a nadie, solo su propio reflejo, distorsionado por las grietas del cristal, un reflejo que parecía sonreírle. El amanecer del día siguiente llegó envuelto en una bruma densa, como si el valle entero se negara a despertar. La lluvia había cesado, pero el aire olía a tierra mojada y a despedida.
En el camino principal, el carruaje de Irene avanzaba lentamente, alejándose de la hacienda. En su interior, la joven mantenía la vista fija en el horizonte, mientras con una mano sujetaba una carta doblada. Era de Mercedes. No temas al vacío, decía, porque solo quien lo atraviesa puede volver a empezar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por una forma de alivio que nunca había sentido. Por primera vez, no debía obedecer a nadie. En la casa grande, Victoria despertó tarde. No recordaba bien la noche anterior, solo fragmentos. Un espejo roto, una voz familiar, el olor del incienso. Al incorporarse, vio que sus manos estaban manchadas de sangre seca. Durante unos segundos, el miedo le geló la espalda, pero luego sonrió. Ya está hecho, murmuró. He limpiado el pecado del valle. José Luis entró sin ser anunciado. Llevaba días sin dormir, con la mirada cansada y el alma agotada de sostener los cimientos de una casa que se desmoronaba. Señora, hay asuntos urgentes, dijo con voz queda. ¿Qué asuntos pueden ser más urgentes que mi redención?, replicó ella. El mayordomo respiró hondo. El marqués don Hernando ha recibido una carta del rey. Se suspenden los privilegios de las familias implicadas en el escándalo del compromiso. Victoria se quedó inmóvil. Por un momento, pareció no entender. ¿Qué escándalo? El rechazo de la señorita Irene. Se ha interpretado como un desaire a la corona. La duquesa se levantó de golpe, tambaleándose. No puede ser, después de todo lo que he hecho por ellos. José Luis la miró con tristeza. A veces, señora, cuanto más se intenta dominar al destino, más cruel se vuelve. Victoria lo abofeteó sin pensarlo. Cállate, tú no sabes lo que es perderlo todo. El hombre no respondió, solo bajó la mirada, con la mano en la mejilla y un brillo de compasión que dolía más que el golpe. Sí, lo sé, dijo en voz baja. Lo supe el día que juré servirle. Se dio la vuelta y salió, dejando a la duquesa sola con sus fantasmas. A mediodía, Alejo se cruzó con Leonardo en el patio. Ambos parecían envejecidos de repente, como si una vida entera se les hubiese acumulado en los hombros en cuestión de horas. ¿Te vas?, preguntó Alejo. Sí, este valle está muerto, no queda nada aquí para mí. Alejo asintió lentamente. Yo tampoco sé cuánto más podré quedarme. Leonardo lo miró con una mezcla de tristeza y respeto. No permitas que la culpa de ellos te arrastre. A veces, marcharse no es cobardía, es sobrevivir. Le tendió la mano. Cuida de los tuyos. Alejo apretó su mano con fuerza. Y tú, si alguna vez encuentras a Bárbara, dile que lo intenté. Leonardo montó a caballo y partió sin mirar atrás. Su silueta se fue difuminando entre la niebla hasta desaparecer por completo. Por la tarde, la casa grande estaba extrañamente silenciosa. Los criados se movían en susurros, temerosos de provocar a la duquesa, que había ordenado cerrar todas las cortinas. En su despacho, Victoria escribía sin descanso. Llenaba hojas enteras con palabras febriles, como si cada frase fuera un exorcismo. Los traidores serán purificados, el fuego devolverá el orden, nada impuro sobrevivirá. José Luis, desde el pasillo, escuchaba el sonido del tintero y el roce de la pluma sobre el papel. Su corazón se apretaba, sabía lo que venía, lo había visto antes, en otros ojos, en otras casas. El momento en que la locura se disfraza de fe. Esa noche, mientras todos dormían, Alejo bajó al despacho buscando los documentos que necesitaba para abandonar la finca. Pero al abrir la puerta, encontró a Victoria de pie, frente a la chimenea encendida. En sus manos sostenía la figura de madera. ¿Qué hace despierta?, preguntó él. Victoria no respondió, su mirada estaba fija en las llamas. El valle debe renacer, dijo finalmente, y para renacer, hay que arder. Alejo dio un paso adelante. Tía, sufre por cansancio, no haga nada de lo que pueda arrepentirse. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había humanidad, solo una determinación delirante. No me arrepentiré, por fin haré justicia. Con un gesto brusco, arrojó la figura al fuego. Las llamas se elevaron al instante, devorando la madera y expandiendo un olor a resina y cera. Alejo corrió hacia ella, intentando detenerla. Está ardiendo el suelo. Pero Victoria, en un arrebato, tomó una lámpara de aceite y la lanzó contra el fuego. La explosión iluminó toda la estancia.
El calor los envolvió. Alejo la sujetó, intentando arrastrarla fuera, pero ella se resistía, como si quisiese quedarse allí, arder con todo lo que había construido. «Suéltame», gritaba, «deja que el valle me juzgue». El humo llenó la habitación. José Luis, alertado por el ruido, entró corriendo. Sin pensarlo, ayudó a Alejo a sacarla a la fuerza. Los tres cayeron al suelo del pasillo mientras las llamas empezaban a devorar las cortinas. «El fuego se propaga», gritó un criado desde abajo. José Luis y Alejo se levantaron tambaleándose. Entre ambos llevaron a Victoria, que seguía murmurando incoherencias. «Inés, ya está hecho, ya está hecho». La sacaron al jardín justo antes de que el techo del despacho colapsara. El cielo del valle se tiñó de rojo. Las llamas se reflejaban en los ojos de todos los que miraban desde lejos. Algunos lloraban, otros rezaban, otros solo observaban en silencio. Alejo, cubierto de hollín, miró la casa arder. José Luis se arrodilló junto a él, con la cabeza baja. «Todo lo que construimos», murmuró Alejo. «No», respondió el mayordomo, «todo lo que destruimos». En ese momento, un grito interrumpió el silencio. Era Victoria. Se había puesto de pie, tambaleante, con el cabello suelto y la mirada perdida. «Mirad», clamaba, «el fuego nos limpia, el valle será puro otra vez». Alejo se acercó a ella, intentando calmarla, pero Victoria lo apartó. «No me toques, no entiendes, él me llamó, Inés, ella me espera». Y antes de que pudieran detenerla, dio un paso hacia las llamas. José Luis la sujetó por los brazos, desesperado. «No, señora, por Dios». Ella lo miró fijamente, por un segundo lúcida. «Gracias por no abandonarme». Y entonces se desvaneció, desmayada entre sus brazos. Alejo corrió a ayudarlo. Juntos la llevaron lejos del incendio, mientras los criados formaban una cadena humana para intentar apagarlo con cubos de agua. Pero el fuego era demasiado fuerte. Durante horas, el cielo del valle se mantuvo encendido, como si la tierra misma ardiera. Al amanecer, la casa grande era solo un esqueleto de piedra y humo. Los muros seguían en pie, pero todo lo demás se había consumido. El olor a ceniza se mezclaba con el canto lejano de los pájaros, un contraste casi indecente. Victoria yacía en la cama de huéspedes, inconsciente. Los médicos habían llegado al alba, enviados por Mercedes. Diagnosticaron agotamiento nervioso y fiebre alta. Nadie sabía si volvería a despertar. Alejo permanecía junto a la ventana, observando los restos del edificio. José Luis se acercó, con el rostro demacrado. «He enviado mensajes a todos los familiares. Nadie responde. Quizás sea mejor así», respondió Alejo sin apartar la vista del horizonte. «Tal vez el silencio sea lo único que puede salvarnos ahora». El mayordomo asintió lentamente. «¿Y usted qué hará?» «Me quedaré hasta que ella despierte. Después, ya veremos». Ambos guardaron silencio. Afuera, los primeros rayos del sol iluminaban las ruinas. Entre los escombros, algo brilló. Un pedazo de madera ennegrecida, lo que quedaba de la figura sagrada. Alejo lo recogió con cuidado. Estaba partida, pero aún conservaba la forma de un rostro. Lo envolvió en un trozo de tela y lo guardó. «¿Por qué lo conserva?», preguntó José Luis. «Porque incluso lo roto merece un lugar donde descansar». Días después, el valle empezó a recuperar la calma. Los aldeanos hablaban en voz baja de lo ocurrido, mezclando hechos con leyendas. Algunos decían que la duquesa había visto a su hermana y que el fuego había sido una penitencia. Otros juraban haber visto una sombra blanca entre las ruinas la noche del incendio. En el cementerio, Luisa encendió una última vela por los muertos de la casa. Su vida seguiría lejos de allí. En un banco cercano, Mercedes observaba el humo que aún se levantaba del horizonte. «El valle siempre devuelve lo que le quitan», susurró, «aunque sea en forma de ceniza». Y mientras las campanas repicaban, un nuevo silencio descendió sobre Valle Salvaje. No era el silencio del miedo, ni el de la culpa. Era un silencio de final, de esos que preceden a los comienzos.